Señor, gracias por este día, gracias por estos obreros, Señor, que están dando todo para que tu reino se expande aquí en esta tierra. Señor, ayúdanos, guía nuestras palabras, Señor, denos sabiduría para ganar almas y para plantar más y más iglesias, ver tu reino engrandecer aquí. Gracias por este día en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues muy bien, para los presentes, ya Jorge, Pastor Jorge ha estado ya en varias ocasiones con nosotros, uniéndose, ¿verdad?, a las enseñanzas, es parte del equipo directivo del CEPI, bueno, nacido en Argentina, pero realmente viviendo prácticamente toda su vida, ¿no?, en Paraguay. ¿Cuántos En años estás Paraguay. en Paraguay? 31 años en Paraguay. 31 y tiene 32, así que bueno, realmente casi toda. Bueno, dice, los demás son experiencia, ¿no? Alguien dijo. Pero ahí sirviendo al Señor y bueno, realmente es un privilegio, junto con el pastor Seth, pastor Miguel, que hemos coincidido en otros lugares, también justo para todos los que son las conferencias de CEPI, plantación de iglesias, así que es una bendición. Y ahora tenemos el privilegio de que en este módulo que nos toca, él va a impartir la enseñanza. Además, el Señor le usa, además del pastorado y el ministerio, tiene varios libros escritos, así que luego, si quieres, nos puedes incluso hablar de tu último libro. La idea era haber llegado ahora en el encuentro que vamos a tener en Colombia y poder haber también participado en algunas cositas, pero bueno, ya Dios nos dará más oportunidades. Creo también, Jorge, que tú ibas a estar, ¿verdad?, este año en el Congreso Mundial, ibas a venir. Sí, ¿Sí? hasta ahora no recuperamos el boleto. Sí, Bueno, con la íbamos a ayuda estar del Señor, en el Congreso. todo es posible, ¿vale? Todo es posible, pues lo haremos el año que viene. Si no, Amén. por si acaso, ya hemos pedido también en la eternidad un espacio para celebrar el Congreso, donde de alguna manera hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo de alguna manera y creo que no habrá problema. Los ángeles también se apuntan. Así que bueno, Jorge, Dios te bendiga. Este es tu tiempo. Gracias, amado. Un privilegio para mí estar con ustedes hoy aquí. Permíteme saludar a Jerónimo, mi amigo, compañero de seminario que está allí también. Dios le bendiga. Un abrazo, Jorge. Qué gusto verte. Qué gusto verte. Voy a compartir Igualmente. la pantalla, entonces. Voy a compartir la pantalla con la presentación del módulo que nos corresponde. Tengo entendido es el módulo 7, si no, le daremos igual el 7, sin diferencias. Bueno, como ustedes saben, el módulo tiene básicamente 4. Bueno, José Raúl dice 3, ¿verdad? Yo digo 4, tiene 4 partes. El seguimiento al módulo anterior, la base bíblica para el desarrollo, la base bíblica en este caso, las herramientas y la aplicación. En mi opinión particular, la parte más importante del módulo es la parte del seguimiento al módulo anterior. O sea, sabemos que uno pudiese usar diferentes tipos de materiales y herramientas para plantar una iglesia, pero finalmente lo que va a lograr una iglesia plantada es un proceso empezado y terminado. Es decir, una serie de actividades, de eventos, de habilidades aplicadas que finalmente dan como resultado almas salvadas y una iglesia plantada. Entonces, yo si voy a mirar, a tomar los módulos, no le digo que lo está haciendo usted, pero si está tomando los módulos y cada semana lo estudia, pero no lo lleva a la práctica, pues entonces es un material bonito, pero sin ningún resultado. Y el proceso se registra en la primera sesión, en esta primera parte es donde se registra el proceso. Así que es aquí donde vemos los resultados y donde nos obligamos a compartir lo que estamos haciendo. Así que vamos a darle un poquito de tiempo a este momento, al momento del proceso. ¿Le parece bien? Me confirman si tenían una persona que da el devocional o tenían previsto quién da el devocional. ¿Lo das tú? Ah, genial, gloria a Dios, qué bueno que me lo anticipó José Raúl con tiempo, ¿verdad? Bueno, voy a tomar mis notas entonces para compartir la palabra. Un segundito.
Bueno, quiero compartirlo, un texto en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, una constante que encontramos en este tiempo de pandemia, y cada país lo ha experimentado, es que no estamos seguros cómo enfrentarla. Todos esto es una cuestión de ensayo y error. Una cosa muy típica fue que se dijo que no había que usar los barbijos, los tapabocas, le decimos aquí en Paraguay, no había que usar los tapabocas si uno no estaba enfermo. Lo mejor era que solo los enfermos usen el tapabocas, que no era conveniente porque el tapaboca se humedece y es un caldo de cultivo para los gérmenes. Pero luego la información cambió y dijeron que hay que usar el tapaboca, que el barbijo es fundamental para no contagiarse. Entonces, en esto lo cierto de la pandemia es que no sabemos qué hacer y cómo enfrentar. Y así hemos ido tomando decisiones nosotros aquí en Sudamérica, aprendiendo un poco del dolor y el sufrimiento de Europa, de China, pero no sabemos bien qué era lo que mejor para hacer. Como pastores, todos somos primerizos en esta, es la primera pandemia que nos toca vivir, a menos que usted tenga más de 100 años, es la primera pandemia que nos toca vivir. Entonces todos tuvimos que aprender a ser pastores en la pandemia. Nos hemos volcado a la tecnología. En esta semana la semana pasada en Paraguay se habilitó los servicios con 20 personas. Y entonces la pregunta en los pastores, ¿cómo hacemos? ¿Quién empieza? Y un pastor consultando con otro, ¿qué es lo mejor que hacer si comenzamos, si no comenzamos? Algunos diciendo, rebelémonos contra todo este orden, el nuevo orden mundial. Y otros diciendo, no, hay que sujetarse a las autoridades. Lo cierto es que lo que no podemos, la peor decisión que podemos tomar en esta pandemia es quedarnos quietos, es no actuar. Lo más importante, a pesar de que tenemos muchas dudas, lo importante es que no nos quedemos quietos, que actuemos. En el relato bíblico, los momentos de incertidumbre no son nuevos para la Iglesia de Cristo. Cuando uno ve la Biblia, encuentra que siempre hay momentos en que la Iglesia ha pasado por momentos de crisis, por experiencias nuevas, persecuciones. Y en esos momentos donde la Iglesia ha pasado por momentos de incertidumbre, dificultad, la Iglesia ha resultado victoriosa porque se ha determinado a avanzar. Justamente el libro de Hebreos que quiero compartir en este momento está escrito para los creyentes provenientes del judaísmo en un momento de crisis, de persecución, en donde se les alienta a no abandonar la fe, sino a avanzar en su vida cristiana. Si me permiten leer allí en Hebreos, en el capítulo 5 primero. Voy a tomar allí Hebreos. En el versículo 11. Dice, Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Lo que dice esta iglesia en persecución, en problema, en crisis, lo que recomienda el autor es hay que avanzar. Tenemos que marchar a la integridad, a la plenitud, a todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que aunque hay muchas incertidumbres, inseguridades, dudas, lo que no se puede dudar es que tenemos que tomar decisiones que nos pongan hacia adelante a la plenitud, a lo que Dios tiene para con nuestra vida. Si nosotros no logramos avanzar, si no nos disponemos en esta crisis a avanzar, es posible que tengamos algunas pérdidas que lamentar en este proceso. Así que cada creyente, cada plantador, cada discípulo tiene que disponerse a avanzar porque es posible que tenga algunas pérdidas si no lo hace.
Y estas pérdidas quiero mencionar muy brevemente. Una pérdida que vamos a tener si no nos disponemos a avanzar, si no oramos, si nos preparamos y nos disponemos a avanzar en este tiempo de crisis, pues una pérdida que vamos a tener es el desarrollo personal. El versículo 11 y 12, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Este mensaje lo escribí para Paraguay, no para España, no se preocupe, ¿verdad? No tiene nada que ver, ¿verdad?, con ustedes, ¿verdad? Esto es lo que el texto dice, ¿verdad? Entonces dice allí, ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos, casi dije Pablo, el escritor de Hebreos, es que hay un retraso en el crecimiento de los hebreos, porque en medio de la crisis están echándose para atrás. Usted conoce aquel famoso texto de Hebreos 10, no dejen de congregarse. Estaban dando pasos hacia atrás debido a la persecución. El anhelo y el plan de Dios es que sus hijos se desarrollen, que alcancen tal plenitud que puedan ser relevantes para sus familias, para sus comunidades, para su nación. Para esto Dios provee a los hijos alimento espiritual suficiente para el crecimiento. Pero es menester que nosotros, los hijos de Dios, tomemos provecho del alimento. Y para eso se deben tomar decisiones para avanzar principalmente hacia la integridad, hacia la plenitud que Dios tiene para nosotros. Los que no lo hacen se pierden este desarrollo personal. En el caso de los hebreos a los que se dirige la carta, era tiempo de que fueran maestros, pero no se habían desarrollado. Todavía su comportamiento eran como de niños espirituales. Estos niños espirituales tienen un gran contraste con el mismo Pablo, que también era hebreo, que también sufrió la persecución de su nación, de los gentiles. Todo el mundo lo maltrató. Sin embargo, él se desarrolló hasta ser uno de los hombres más influyentes en la historia de la humanidad. Estos hebreos contrastan con el otro hebreo, con Pablo, quien cuando se convirtió, dice Hechos capítulo 9, enseguida predicaba a Cristo. Y de allí al desierto a buscar de Dios, y de allí a predicar en Jerusalén, y de allí al crecimiento espiritual, y de allí a ser maestro en la iglesia, y de allí a ser misionero a las naciones. Siempre viviendo en persecución, siempre viviendo en maltrato, pero con una determinación de completar los planes que Dios tenía para su vida. En contraste, los hebreos a los cuales se dirige la carta tenían que ya ser maestros. Pero la persecución, el problema, la crisis los llevó a mantenerse quietos, a no crecer espiritualmente. Y entonces la crisis les robó el crecimiento espiritual. Debiendo ser maestros, seguían siendo niños, ¿verdad?, que tenían que tomar leche. Todos nosotros tenemos que reflexionar en este tiempo de crisis. Si hay algo que no podemos hacer es detenernos. Tenemos que avanzar, tomar decisiones a veces equivocadas, pero que siempre estén apuntando hacia adelante. Un autor escribe un libro que dice 3 pasos para adelante, 1 para atrás. La idea es que siempre uno vaya avanzando, porque si en esta crisis no tomamos decisiones que nos expongan al crecimiento a pesar de las dificultades, entonces hemos de perder un desarrollo personal que Dios tiene para nuestra vida. Ellos siendo niños, mientras Pablo era un ministro que impactó al mundo. La diferencia no está en las circunstancias, sino en la determinación de avanzar. Te pregunto, en este tiempo de crisis, de dificultad, ¿qué pasos has dado para desarrollarte? Hace 3 meses atrás no entendía nada de transmisiones. Hace 3 meses atrás carecía de un montón de conocimientos. Sin embargo, esta situación nos ha obligado, ahora somos expertos, podemos hablar del switcher, podemos hablar de la iluminación en un estudio, hemos crecido en el uso de las herramientas tecnológicas, y lo que es más impresionante, hemos crecido como iglesia ganando almas. Y si me permiten, tenemos algunas personas de España que mandan los diezmos a Paraguay, a la gloria de Dios, ¿verdad? Hemos crecido, nos hemos extendido, preocupados sí, quebrantados sí, pero tomando decisiones que nos exponen a desarrollarme. Y hoy, cuando comenzamos el año, hermanos, permítanme decirle, cuando comenzamos el año, nuestro texto lema era Isaías 54:2,
y dijimos que la palabra era extiéndete. No sabíamos cómo lo iba a hacer, pero cuando hoy miramos los reportes, quienes están congregándose, participando en las transmisiones, quienes aún están diezmando, vemos que hay gente de Argentina, de Chile, de México, de Ecuador, de España, que aún están diezmando y congregándose en cada reunión y participando de grupos pequeños de discipulado con los hermanos de la iglesia. Nos hemos extendido, nos asustamos, sí, la crisis nos asustó, pero había algo en lo cual Dios quería desarrollarnos. Realmente quería hacernos una iglesia internacional. Y por avanzar, a pesar de las circunstancias, nos ha permitido colocarnos en este momento. Hay algo grande que Dios tiene para tu vida, pero eso está condicionado a que te determines a avanzar. Si no avanzas, podés perder tu desarrollo, el crecimiento que Dios tiene para tu vida en este tiempo. Otra posible pérdida en este tiempo la encontramos en el versículo 13 al 14. Dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Una pérdida que podemos tener en este tiempo si no avanzamos es la revelación de la palabra de Dios. Por revelar me refiero a la definición del diccionario. No estoy hablando de que Dios va a traer una nueva revelación, algo que no está en la Biblia. Revelar significa descubrir o manifestar lo que está oculto. En este sentido, la Biblia es la revelación de Dios y sus misterios. No hay revelación más segura que las Escrituras. Si queremos tener una comprensión de Dios, la Biblia es la revelación más segura de nosotros. Por otra parte, es posible que lo que ya está revelado en la Biblia pase desapercibido para quien lo lee. Y a usted le ha pasado, una gran verdad puede ser leída una y otra vez, pero sin ser comprendida. Sin ir más lejos, nuestro distintivo pentecostal de hablar en lenguas pasó desapercibido por la iglesia por siglos. Tal vez hay algunas historias, ¿verdad? A través de casos a través de la historia de algún hombre o mujer o una congregación que experimentó el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia inicial, hablan en lenguas. Pero en el término general de la iglesia pasó desapercibido Hechos 2.4, Hechos 1.8, Hechos 9, Hechos 19, pasó desapercibido por la iglesia hasta que hombres buscando la palabra de Dios en aquel avivamiento de finales del 1800, buscando la palabra de Dios, encontraron en un instituto bíblico que había sido que la evidencia inicial de hablar en lenguas, del bautismo del Espíritu Santo era hablar en lenguas. Es decir, por 5 siglos prácticamente las lenguas pasaron desapercibidas para toda la iglesia, hasta que una búsqueda en particular llevó a revelar una verdad que estaba escrita en la palabra del Señor. Entonces, es posible que una verdad de Dios pase desapercibida. Una gran verdad puede ser leída una y otra vez, pero sin ser comprendida. A esto me refiero con la revelación de Dios. Una pérdida posible en tiempos de crisis es la revelación de Dios, si no nos determinamos a avanzar. Ahora, cuando hay momentos en que una verdad de la Biblia cobra un significado especial, al punto de condicionar cada acción personal y aún el ejercicio del ministerio. Esto es cuando la palabra es revelada. Claro que no es que Dios oculta la verdad, ni quien la revela, ni quien revela la verdad en este caso, sino que es el creyente que en su decisión de avanzar a la plenitud o por negarse a crecer, es el que permite o niega la revelación. Esto es lo que dice el autor del libro de Hebreos, cuando les reclama por demorar el crecimiento espiritual, debatiéndose siempre en cuestiones básicas de la doctrina. Esta incapacidad de crecer espiritualmente le llevó a perder la revelación del sacerdocio Melquisedec, que es lo que tanto intenta enseñar el autor de Hebreos. Dice el escritor de Hebreos, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, la verdad del sacerdocio de Melquisedec de Jesús era una verdad presentada ya en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿sí? La verdad de que el diezmo es una adoración mesiánica, es una verdad ya revelada en el Antiguo Testamento. Pero los hebreos estaban preocupados, quebrantados y amilanados por la crisis, por no determinarse a avanzar, se perdieron esta revelación que
que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y tengo mucho más que decirle, pero no se los puedo decir. Se la perdieron, como decimos en Argentina. Se la perdieron porque no estaban preparados para esta revelación. Es decir, Dios tiene una palabra para fortalecernos en cada momento de nuestra vida. Depende de nosotros si recibimos esa palabra o no. Si usted se dispone a avanzar en medio de la crisis, la dificultad, los números, la economía no da, la gente está asustada, ha tenido algunas pérdidas económicas, si en medio de este tiempo usted se dispone a avanzar, Dios va a abrir la palabra de Dios, va a abrir las escrituras y verdades que están ahí por siglos van a cobrar especial vida en usted y van a empezar a producir una administración, un crecimiento, una fortaleza espiritual. Pero es necesario avanzar. El que no se arriesga, el que no avanza, se pierde la revelación de la palabra de Dios. Hace muchos años leí el libro de un bautista. Como me cuesta pronunciar el nombre, no lo voy a decir, ¿verdad? Pero el libro se llama Intimidad con Dios, la búsqueda de Dios. Y sucede que este hombre mencionó un texto bíblico y me enseñó a este bautista acerca de una verdad. Dice este hombre, Dios está más interesado que nosotros en salvar a la humanidad, por tanto Dios está haciendo algo por salvar a la humanidad, y entonces el pastor de una iglesia tiene que preguntarle a Dios qué Dios está haciendo para sumarse a lo que Dios está haciendo. A mí esto me rompió la cabeza, porque yo siempre estaba haciendo planes y mis planes no me funcionaban. Y en una crisis tremenda, llegando hacia el fin del año, estoy hablando allá del año 99, llegando hacia el fin del año, después de un año de haber plantado la iglesia, y empecé con 8 y tenía 7 después de un año, estaba frustradísimo, amargado, porque la iglesia no crecía, frustrado, pero no me quería quedar en la frustración, y empecé a buscar a Dios, y Dios me dio esta revelación. Dios me dijo, no hagas más planes, sino sumate a mis planes. Así que cambié mi metodología, empecé a preguntarle a Dios qué quería hacer, y cuando Dios me decía qué quería hacer, entonces presentaba un plan a la iglesia. De esta manera, cada año presento un plan a la iglesia, una palabra de parte de Dios, y planificamos todo el año, todos los sermones, todas las reuniones en base a esa palabra. Eso me hace orar, hermano, horrores, ¿verdad? Porque no quiero meter la pata. Pero es impresionante cómo Dios ha respaldado cada año esa palabra que Dios ha traído. Le doy un solo ejemplo de esto. Un año la palabra estaba en Daniel, que Dios nos iba a proteger de nuestros enemigos. Y el texto hebreo, que no recuerdo mucho hoy, decía que Él iba a proteger, que cuando la gente nos intente matar, no lo iba a poder hacer. Y di esa palabra, que este año Dios nos iba a proteger, que iba a haber circunstancias difíciles, pero que Dios iba a hacer milagro y que iba a guardar nuestra vida. Y así fue que un domingo, mientras enseñaba en la iglesia, un joven estaba sentado en la vereda y aparecieron 2 jóvenes en una moto, aquí le llamamos motochorros, en una moto aparecieron y le quieren robar al joven, y yo salgo a defenderlo, no pensé mucho. Salí a defenderlo y estando a 2 metros del delincuente, apuntó su arma y me disparó y no me acertó. La bala fue hacia arriba y perforó la ventana del primer piso. Y la gente decía, vos lo dijiste, pastor, este año Dios nos iba a proteger, nadie nos iba a poder hacer daño. Bueno, esto fue algo impresionante para la iglesia, pero lo aprendí en la crisis. Fue en la crisis donde dije, no puedo quedarme como estoy, necesito que me digas algo. Y en la crisis fue donde Dios me reveló una verdad que me ha servido todos estos años de ministerio. Así que Dios tiene una palabra para tu vida. Él quiere decirte algo que no has entendido, que no has comprendido. No porque no tienes la capacidad, porque no ha llegado el tiempo de esa revelación. Cuando te determinas a avanzar, vas a abrir la escritura y vas a encontrar verdades que están ahí y que van a potenciar tu vida, te van a llevar a un nuevo nivel. Por el contrario, aquellos que no se determinen a avanzar van a seguir llorando en esta crisis y no entender lo que Dios quiere hacer y la revelación que Dios tiene y el poder que Dios va a manifestar en nuestra vida. ¿Cuántos levantan sus manos para decirme amén allí, aunque sea en el silencio? Finalmente, hermano, prometo terminar con esto. Una posible pérdida cuando no avanzamos en tiempo de crisis es la posible pérdida de la salvación. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 8, dice,
Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, y que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Sin lugar a dudas, la peor pérdida que podemos sufrir es la de la salvación. Todo lo conseguido en esta vida pierde sentido si finalmente terminamos en la condenación eterna. Jesús dijo, ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Eso dice Mateo 16, 26. Pues los hebreos a los que se le escribe esta carta habían detenido su crecimiento espiritual por dudar una y otra vez de las doctrinas básicas de la fe. Y a ellos se les advierte que si no avanzan hacia la plenitud, a la perfección, es posible que caigan de tal manera que no puedan ser renovados para arrepentimiento. Como discípulos de Cristo, luego de ser hechos partícipes del Espíritu Santo, hay una sola tarea que nos compete: aprovechar las bendiciones recibidas para dar frutos abundantes para la gloria de Dios. Lo digo otra vez. Una vez que hemos sido partícipes del Espíritu Santo, una sola tarea nos compete: aprovechar las bendiciones recibidas para dar frutos abundantes para la gloria de Dios. Honrar a Dios con nuestras vidas consagradas, porque de ninguna manera queremos ser como la tierra que por no producir frutos es maldecida y quemada. Este tiempo de crisis es un tiempo para avanzar y producir frutos abundantes para la gloria de Dios. Y usted sabe que ningún fruto da más gloria a Dios que las almas salvadas, que juntar la multitud que por siempre dará alabanzas al Cordero de Dios. Así que, hermanos, no se distraiga, no mire la crisis, no mire la angustia, el problema. No pierda su fe mirando las angustias, sino que la angustia es el momento para tener revelación de Dios, para desarrollarnos y avanzar a un fruto abundante. Porque si nos quedamos, hermanos, dice la Escritura, si no producimos fruto para la gloria de Dios, es posible que nos sequemos y secados seamos echados al fuego para ser quemados. Dice Pablo más adelante para consolar, sé que ustedes no son de esto, ¿verdad? Ustedes son de los que crecen y avanzan. Y esa es mi palabra para ustedes. Ustedes son los que crecen y avanzan, pero no se pierda, por eso no se pierda lo que Dios tiene para usted en este tiempo. Dios tiene para usted desarrollo, Dios tiene para usted un crecimiento, una revelación nueva, y Dios no quiere que usted deje de producir fruto abundante. Porque ese es el propósito de Dios en Cristo Jesús. Amén. Oramos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos para que tú ministres nuestra vida, Señor. Para que tu mano de gracia, poder y presencia ministre nuestras vidas, Señor. Padre, tú has puesto delante de ti esta palabra, Señor. Hoy queremos mirarte a ti, el autor, el consumador de nuestra fe. A ti que has permitido esta crisis mundial para nuestro desarrollo, que has permitido esta crisis mundial para que avancemos a la perfección, para que cosechemos fruto abundante que glorifique tu nombre. De ninguna manera somos de los que retroceden, de los que se secan,
de los que dejan de producir fruto. Hoy nos tomamos en fe en tu palabra y nos disponemos, Señor, a que tú abras la palabra a nuestra mente y corazón y recibamos de ti esa palabra poderosa que nos impulsará a toda esa gloria que vas a derramar sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús rechazamos la queja, el lamento, la pena, la angustia. No son sentimientos propios de un siervo que está preparado para cosechar en este tiempo sobre esta tierra, Señor. Por el contrario, nos disponemos, Señor, a desarrollarnos, a recibir todo lo que tienes para nosotros, a ser los maestros de este pueblo hambriento, a ser los ministros de reconciliación de este pueblo rebelado contra ti, a ser los siervos que traigan paz y esperanza a este pueblo desesperado y en angustia, Señor. Nos levantamos en el nombre de Jesús para hacer la cosecha más grande de todos los tiempos para gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Denme un gloria a Dios. Dígame que todavía es pentecostal y den gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gracias, José. Vuelvo a la presentación y me perdona si me extendí en el tiempo. A ver qué pasó aquí. Aquí estamos. Bueno, ya he hecho mi parte, amados hermanos, le toca hacer a ustedes la suya ahora, ¿verdad? Entonces, si ya he dado yo mi devocional, lo bueno sería, y ustedes lo saben, multiplicadores, que motiven a los discípulos a hacer el devocional, ¿verdad? Que lo hagan ellos. Y entonces, algunos que son inexpertos van a empezar a dar alguna charla a los compañeros, ¿verdad? Y a entrenarse en el devocional, porque parte de la idea de pedir un devocional es que lo aprendan a hacer para poder ministrar a su gente. Así que mejor que lo hagan ustedes cuando den la capacitación. Bueno, es el tiempo de testimonios. En este momento queremos escuchar lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Sé que Dios está haciendo maravillas, así que quiero escuchar y espero que no sean tan tímidos como al comienzo, ¿verdad? Es el tiempo de testimonio. 2 está bien, ¿verdad, Pastor José María? Sí, está bien. 2 está bien. Así que testimonios del trabajo de esta semana. Sí, exactamente. Yo sé que está aquí el pastor Ramón de Almería y sé que hay un grupo, uno de los testimonios es que trabajando, y quizás podéis contarlo, cuando iban a abrir una obra de camino, ¿no? Se encontraron con otro lugar que no estaba en previsión y ahora ya hay al menos en ese lugar unas 15 personas. No sé si nos puedes decir algo, José, Ramón. ¿Dónde estás, Ramón? Que no te veo. Hola. 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 ¿Se escucha? Dios te bendiga. Se te oye bien, sí, sí. Ah, bien. Gloria a Dios. Sí, bueno, pues en uno de esos grupos, en el más pequeñito, bueno, pues hemos estado ahí varias semanas y bueno, y terminamos por hacerle también todo lo que fue el discipulado. Y hay un matrimonio que, bueno, está bastante firme. Bueno, y el grupo que acaba de decir también, José María, están un poco más en stand-by, porque están un poco más retirados, más cerrados, ¿no? Y como la movilidad fue poca, pero sí, por teléfono se le está haciendo un seguimiento bastante bueno, o sea, a través de las redes, ¿no? Y bueno, ahí está, creciendo. Creciendo. ¿En qué ciudad, hermano querido? Bueno, esto es en un pueblo de la provincia de Almería, en el sur de España. Andalucía. Sí, Andalucía. Sí. Okay. Son 2 pueblos, uno se llama Vera y otro es Zurgena. Qué tremendo, 2 pueblos, gloria a Dios. Relativamente están cerca, pero bueno, ahí ya digo, se le está haciendo ese seguimiento y creciendo. Creciendo. Afirmándose, al menos afirmándose, es la palabra correcta. Gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a pedirle a Juan Carlos
Expósito, creo que es su apellido, si puede orar por nuestro hermano que ha dado el testimonio recién. ¿Será posible orar por él? Claro que sí. Además, soy el promotor de la zona donde él está trabajando y conozco muy Gloria a bien Dios. el Tremendo. testimonio. Ramón es parco en palabras, pero ahí donde lo veis es todo un plantador de iglesias. Actualmente estamos llevando a cabo la Escuela de Sembrador en Almería, que es la provincia andaluza donde él está ubicado, y está llevando al unísono 5 proyectos diferentes, ¿vale? Gloria a Dios. Así que el testimonio este que te ha pedido Romo que compartiera se lo chivé yo ayer o antes de ayer, de que tratando de abrir obra en el Ejido salió la posibilidad de abrirla en Vera, y ahora me alegro pues que a pesar de la pandemia y el paréntesis que hemos tenido que sufrir y que hacer, me alegro oírte que se sostienen las personas. De todas maneras, este sábado nos vamos a ver allí, ¿vale, Ramón? Muy bien, gloria a Dios. Padre, muchísimas gracias porque tú eres el Señor de cada uno de nosotros, el Señor de tus siervos, y también eres el Señor de la obra, de las obras nuevas, de las obras pioneras, de cada uno de los proyectos. Señor, qué bonito es poder ver que a poco que nos movamos y que a poco que sembremos, hay, Señor, siempre fruto y hay resultado. Yo oro, Señor, por el pastor Ramón González, por toda su iglesia madre y por todas cuantas iglesias pequeñas ya se han abierto a lo largo de los años, sobre todo en estos últimos 9 años. Gracias por él, Señor, gracias porque hay un testimonio vivo de lo que significa que nosotros somos siervos inútiles, pero que tú precisamente, porque hacemos lo que tú pides que hagamos, tú te glorificas. Y estamos viendo cómo se expande la obra y cómo se extiende y cómo se planta tu iglesia en aquella provincia de Almería. Sigue dándole tesón, perseverancia, sabiduría, Señor, como ahora lo estás haciendo, para que tu obra fructifique en aquella provincia tan peculiar de Andalucía. Que así sea, en nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? ¿El otro testimonio que escuchamos? ¿Alguien más tiene testimonio? Seguro que sí, pero que compartir la experiencia en el grupo esta semana. Pudiera ser también un problema, también que para poder charlarlo, ¿verdad? Y no frustrarnos que somos los únicos que tenemos problemas. Pudiera ser alguna dificultad, una crisis que hubo, ¿verdad? Y poder orar Si son por problemas, vayan en orden, por favor. Sí, bueno, no sé, ya el pastor ha dado paso a Allí, libertad. Ryan Sí, Thomas, Ryan. Ryan Thomas. Sí, bueno, falté en la reunión del sábado, perdón, pero tuvimos una cena planeada y por mi esposa y una pareja de Colombia invitamos a 3 parejas más que creo que cada uno tenía 10 hijos. Sentía como que había 50 aquí en nuestro piso. Se rompió un vidrio, todo, pero el resultado fue muy bueno. Ni uno era cristiano, pero tuvimos muy buenas conversaciones. Yo en particular con un señor que es fuertemente católico, pero le hablé de cómo Dios sanó mi espalda y él estaba súper interesado en eso. Y hablamos de si realmente Dios sana y cómo Jesús pagó el precio por nuestra sanidad. Y fue increíble. Estuvieron aquí hasta casi la 1 de la mañana. Entonces fue algo muy bonito y hicieron arepas para toda la gente, nuestros amigos colombianos. Entonces, y estamos haciendo eso, intentamos hacerlo por lo menos 2 veces al mes, invitando gente nueva y dar testimonios, no de forma formal, pero de forma informal. Entonces fue muy bueno. Y de hecho, ahorita mismo vamos con otra pareja para que estuvieron ese día para hablarles más. Qué bueno. Excelente, Ryan. Muy bien, voy a pedirle a Leandro que pueda orar por él. ¿Puede ser, Leandro? ¿Tu micrófono habilitado, por favor? ¿En qué ciudad estás, Ryan? Yo estoy aquí en Valencia, en el Valencia. centro de Valencia. Okay. Aleluya. Está dando... Leandro, ajusta el micro, Sí. o necesitaremos que alguien use el don de interpretación. De lengua, sí, del mensaje en lengua. Al ser pentecostales uno ya me ha dicho, pastor, yo tengo aquí la interpretación ya. Mira a ver si ahora. Ahora, Leandro. Ahí está mejor. No eran lenguas. Bueno, ok.
Bueno, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por nuestro hermano Ryan Thomas. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con él. Tu gracia, tu favor está sobre su vida, Señor, su matrimonio, sobre su casa, Señor. Gracias porque abre las puertas de su casa, Señor, que no todo el mundo le gusta abrir las puertas de su casa porque a veces piensa que es intimidad, pero Él está abriendo puertas para que pueda entrar gente, Señor, que lo puedan ver tan simple como es Él, Señor. Y gracias por esas palabras que tú pones en su boca, Señor, y por el testimonio de su vida, Señor, de esa sanidad de su espalda, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cuando Él pueda orar por demás enfermedades, Señor, que tu gracia sea derramada de una forma sobrenatural, donde los milagros y los prodigios, Señor, puedan sorprender a esas personas inconvertas, a esas personas que tienen duda de tu existencia, Señor, para que puedan ver que tú eres un Dios de milagro, que tú eres un Dios de amor, un Dios de restauración, Señor. Padre Celestial, te pedimos por Valencia, por donde está nuestro hermano, Señor, que puedas restaurar familias, Señor, que pueda restaurar relaciones de padres e hijos, Señor, que pueda restaurar, Señor, la comunión, Señor, a hermanos que se pueden haber apartado en este tiempo, que se pudieran haber dejado de congregarse, Señor, que los puedas atraer como lazos de amor, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, y gracias porque contigo todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Aleluya. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Gracias porque tu gracia está sobre nuestras vidas, Señor. Te pido desde el norte de España, desde Asturias hasta Valencia, Señor, del este al oeste, Señor, que tu gracia sea derramada a cada uno de los que estamos aquí presentes en esta reunión y los que no se han podido reunir, Señor. Allá desde Argentina, Señor, que tú me has traído de mi país, Señor, a esta parte, Señor. Te pedimos, Señor, que te derrames de una forma sobrenatural, Señor, que no importa en qué medio pueda ser, Señor, pero tú estás presente, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú has escogido a cada uno de nosotros, Señor, y necesitamos de tu fuerza, Señor. Te pido que renueve la fuerza de nuestro hermano Ryan Thomas, Señor, a su familia, a su matrimonio, a su casa, Señor, que puedas renovar esas fuerzas, Señor, unas fuerzas de búfalo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Amén. Renueva su Espíritu Santo, Señor, bautízalo, dale un renuevo, Señor, que pueda ver cosas que aún antes no ha visto, Señor. Despierte esos dones que ni siquiera Él sabe que los tiene, Señor. En el nombre de Jesús, sobre todo nombre, Señor, para que tu gloria sea derramada, Señor. Para que esos frutos, Señor, puedan dar más frutos, Señor. Que esos frutos se puedan caer de madurez, Señor. Que no solamente se puedan ver los frutos, sino que se puedan oler en la presencia de nuestro hermano, Señor, que es tu presencia. Es hermoso cuando uno puede oler el fruto sin poder verlo, Señor. Que cuando nuestro hermano camine, que puedan oler esa presencia del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, que aún mismo hasta en sus sombras, Señor, puedan ocurrir milagros. Amén, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias por este tiempo y bendecimos la continuación de la reunión. Amén. Amén. Estamos rodeados de argentinos. Esto es impresionante. Que el Señor los ayude. Bueno. Adelante. Bueno, aquí voy. Bueno, me imagino que te han enviado todos los reportes, que es lo siguiente que tiene que ver con esto. ¿Te habrán enviado todos los reportes, José María? No, está apagado tu micrófono, amado. Flor está todos los días activa esperando los informes, los ABCs, así que ella está aquí, nos puede decir si están llegando. Quizás esto la semana pasada con el tema del evento quizás se paró un poquito, pero ella está esperando hoy miércoles, espera que le lleguen todos los que, por ejemplo, el testimonio de lo que estamos escuchando sería muy importante con el ABC. Así que no sé si Flor nos puede decir cuántos ABC han llegado estos días. Bueno, hasta ahora solo me han llegado 2 ABCs de 2 horas nuevas. Por ahora ¡Ay, perdón! ¡Ay, me da un infarto! ¿Cuántos? 2. ¿Cuántos? Amén. Que el Señor nos ayude y nos perdone. Ustedes saben, hermanos queridos, que los reportes son el combustible del CEPI, ¿verdad? Eso es lo que nos impulsa y nos ayuda también a mantener toda la estructura. Así que fuerza, compañeros. Amén. Voy a pasar, gracias. Era para pelearlo nomás, era para retarlos un poquito nomás. ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo es el nombre de la jovencita? Dice departamento de EPI. Flor. Flor. Bueno, gracias, Flor. Era para retar nomás a los hermanos del informe. Gracias, Flor. Vamos a entrar en la base bíblica de
de nuestra lección de hoy. Y nuestra base bíblica, el tema de hoy es el desarrollo de discípulos que hacen discípulos. O sea, nos vamos a concentrar hoy en cómo yo puedo multiplicar el trabajo que estoy realizando. Es muy interesante, usted lo conoce bien, Mateo capítulo 28, cuando hablamos de la Gran Comisión. La Gran Comisión de ninguna manera es vayan y obtengan decisiones de fe, completen tarjetas de decisión, sino que la Gran Comisión es hacer discípulos. Y obviamente que un discípulo lo es cuando hace discípulos, ¿verdad? El discípulo que no tiene fruto difícilmente puede llamarse discípulo. Así que lo que buscamos en este proceso es que nuestros discípulos que estamos trabajando hoy, transformarlos en discípulos que hacen discípulos. Así que pensemos cuál es la tarea más importante de un plantador. Bueno, ya lo dije todo, pero a ver, ¿cuál es la tarea más importante de un plantador? Hay muchas tareas que el plantador tiene que hacer, ¿verdad? La oración, la administración, el evangelio. ¿Cuál es la tarea más importante? La guerra espiritual. Autoliderazgo. El autoliderazgo, liderarse a sí mismo, espectacular, tremendo, tremendo, sí, muy cierto. Más cuando uno está lejos de su mentor, ¿verdad? Más necesita, ¿verdad?, tener esa capacidad de liderarse a sí mismo. Muy bien. ¿Otro concepto? Pues tratar de formar desde un principio al recién convertido en el nuevo lugar donde hayamos plantado la iglesia, empezar ya con ellos un trabajo de formación y no solamente de ubicación. Muy bueno ese concepto de formación a ubicación. ¿Qué es lo que ha hecho siempre la iglesia? Meterlos dentro del templo, ¿verdad? Y no transformar su vida. Sí, sí, muy buen concepto, tremendo. La formación, ¿qué más? ¿Quién me da una ayudita más? Pastor Jerónimo, voy a aprovechar al misionero de Paraguay para apurarlo a él, que me ayude, ¿verdad? Jerónimo, ¿cuál es la tarea más importante del plantador? Hacer discípulos, levantar discípulos, formar discípulos. Gracias, Jerónimo. Estuve considerando Efesios capítulo 4 y tuve una batalla conmigo en estos días, seguramente a usted también le ha pasado, porque teníamos un proceso de trabajo y la pandemia nos cambió todo. Y fácilmente corrí al año 99, antes de la revelación de Dios, en un ratito, y tuve que volver a la palabra, y Efesios me ministró muchísimo para ese texto. En Efesios encontramos básicamente los dones que Dios concedió a la iglesia, Efesios 4:11, el propósito de los dones que concedió Dios, por los cuales Dios concedió a la iglesia. Hay un resultado inmediato que producen los dones, inmediato hay uno mediato a largo plazo, y finalmente el capítulo 4, el verso 15, habla del objetivo de los dones. Así que ayúdenme un momentito a pensar cuáles serían estos dones concedidos. Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 4, en el versículo 11. Escogí la Nueva Traducción Viviente. Me estoy acostumbrando a usarla más que nada por el ámbito evangelístico, esta versión. Dice Efesios 4:11, quiero que usted me responda, yo voy a leer, usted me responde. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Entonces, ¿cuáles son los dones concedidos por Cristo a la iglesia? Fuerza, equipo. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Excelente, excelente. Esos son los dones. Más adelante dice que Cristo descendió al infierno, subió a los cielos y repartió dones, y luego menciona cuáles son estos dones, ¿verdad? O sea que Dios concedió estos dones a la iglesia: el apóstol, el profeta, el evangelista, los pastores y maestros. Ahora, ¿cuál es el propósito de estos dones que Dios concedió a la iglesia? Según la primera parte del versículo 12, lo leo. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Cuál es el propósito de los dones del apóstol, del don de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro? ¿Cuál es el don por el cual Dios la razón, el propósito por el cual Dios lo concedió a la iglesia?
Llevar a cabo la obra de Dios. Llevar a cabo la obra de Dios. ¿Quién? Edificación del cuerpo. Perfeccionar y edificar el cuerpo de Cristo, a su iglesia. Muy bien. Sí. Ya, Dios se pone, bueno, 3 opiniones, ya estoy creciendo ya en fe, yo con ustedes, ¿verdad? Entonces, Dios dio dones, los dones son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor maestro, es los dones concedidos a la iglesia. ¿Cuál es el propósito de este don? Preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Ciertamente es hacer la obra de Dios, pero no dice que el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor hacen la obra de Dios, sino que ellos preparan al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Y cuando los dones concedidos cumplen su propósito, usted plantador, usted pastor, usted promotor, usted que es apóstol o profeta, evangelista, pastor maestro, cuando usted cumple el propósito de Dios, hay un resultado inmediato, enseguida hay un resultado en la iglesia. ¿Cuál es este resultado? Versículo 12. La edificación. La edificación de la iglesia. Es decir, cuando los dones cumplen el propósito, lo primero que pasa es la edificación. No hablemos de iglesia en el concepto de templo, sino en el concepto real de iglesia. Usted plantador, allí a ver, dígame una ciudad. Asturias. En Asturias, usted allí en Asturias, usted usa los dones que Dios le dio para preparar a esos discípulos que tiene para que se edifiquen. El resultado de prepararlos es la edificación de la iglesia, ¿sí? Edificación, hablamos de un crecimiento espiritual y también un crecimiento numérico, ¿verdad? La iglesia crece, ¿verdad? Hacia arriba en adoración a Dios, crece hacia afuera alcanzando a los perdidos, la iglesia crece hacia adentro ministrando y cuidando unos a otros. El crecimiento tiene esas 3 dimensiones, arriba, hacia adentro y hacia afuera. Bueno, ¿cómo se produce esa edificación? Cuando el don cumple su propósito, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado inmediato, a largo plazo, según el versículo 13 al 15a? Voy a leer. Ese proceso continuará hasta que todos alcancen tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, que es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Eso es todo el versículo 15. Bueno, hay un resultado inmediato que es la edificación. La iglesia crece en su adoración a Dios, la iglesia crece en su pasión por los perdidos, la iglesia crece en el cuidado pastoral. Ahora, ¿cuál es el resultado inmediato de la iglesia cuando los dones actúan conforme al propósito que tienen? La unidad del conocimiento de Cristo. Y esto nos lleva, por supuesto, a una madurez completa espiritual hasta alcanzar la estatura, bueno, que en Cristo Jesús, pues, que es llegar a parecernos más a Cristo. Es tremendo, gloria a Dios. Dio 3, 4 conceptos. A ver, ¿quién más me ayuda? Son varios resultados inmediatos. Bueno, uno dice, en el primero dice la unidad de la fe, ¿verdad? Allí estamos en el versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe. La unidad no es inmediata, ¿sí? Porque es un proceso donde los dones actúan conforme al propósito, edifican la iglesia, entonces ese proceso produce más adelante unidad en la fe. No inicia con la iglesia con la unidad, sino que es fruto de esa edificación de la iglesia por la acción de los dones en el propósito, ¿sí? Unidad de la fe. ¿Qué más? Se me dice el conocimiento que nos permite ser maduros, la madurez en el Señor. La madurez espiritual es producto inmediato
de los dones actuando en su propósito, ¿sí? También la corrección doctrinal, dice el versículo 14, no vamos a ser arrastrados por cualquier viento de doctrina que usa enseñanzas para apartar un error, ¿verdad? Que parece, o sea, hay corrección doctrinal. La doctrina se afirma cuando los dones actúan en su propósito. Se edifica y entonces a largo plazo tenemos una buena doctrina, corrección doctrinal dentro del cuerpo. También crecemos en amor. El amor también es el resultado. Versículo 15, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Es muy diferente hablar la verdad y hablar la verdad con amor, ¿sí? La verdad dicha sin amor lastima, aparta a la gente de Cristo, hiere, aunque sea verdad. Pero la verdad en amor edifica, crece, da madurez, fortalece la iglesia. Crecemos en amor como consecuencia de la acción de los dones conforme al propósito. Y también habla del crecimiento, como le dijeron. Creceremos en todo sentido hasta parecernos más a Cristo. Entonces, un resultado inmediato de los dones actuando conforme al propósito es unidad de la fe, madurez, corrección doctrinal, amor y crecimiento. Uno pudiera pensar acá, y esto es para hacer autocrítica o introspección, ¿qué falta de esto en nuestra iglesia? Tal vez falta unidad, tal vez falta madurez, tal vez siempre estamos con problemas doctrinales que nunca terminamos de solucionar, falta amor en la iglesia, no hay crecimiento. Uno tendría que analizar, porque según este texto, esta falta de unidad en la fe, de madurez, de corrección doctrinal, de amor y crecimiento, es porque tal vez no se están, o no tal vez, sino porque los dones no están actuando conforme a su propósito. Por ende, este resultado inmediato no se logra. Pasan los años y seguimos peleándonos, seguimos siendo niños espirituales, viene cualquier, ¿verdad? Ahí aparece un calvinista, nos lleva 5 hermanos, ¿verdad? Aparece, ¿verdad? Un apostólico y nos lleva otra cantidad de hermanos, y así vamos perdiendo gente. ¿Por qué? Porque los dones no están actuando conforme al propósito, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final de que los dones actúen con su propósito. En la parte final o sea, en la segunda parte, no en la final, tiene 3 partes, en la segunda parte del versículo 15. Parecernos a Cristo. Sí, la imagen de Cristo en la iglesia. ¿Sí? Ese propósito completo, perfecto, lo tendremos el día que nuestra naturaleza sea cambiada por la imperecedera, por la inmortal, ¿verdad? Lo corruptible sea cambiado por lo incorruptible. Pero es el proceso en el que está la iglesia. La iglesia está en el proceso de parecerse más a Cristo. Tu discípulo está en ese proceso de parecerse más a Cristo. Esa nueva persona, esta familia colombiana que vino allí, escuchó el testimonio, está en un proceso de parecerse más a Cristo. Porque lo que ha hecho el pecado es desfigurar la imagen de Cristo en ellos, y ahora hay un proceso en acción para que esa imagen de Cristo sea formada. Entonces los dones son concedidos para que conforme al propósito se produzca un resultado inmediato y el objetivo final que sean parecidos a Cristo. Eso me lleva a hacer este pensamiento. Primero, ¿cuál de las columnas que mostramos recién indica que es la tarea más importante del plantador? ¿Les muestro otra vez las columnas? ¿Cuál de las columnas es la tarea más importante del plantador? Edificar la iglesia, provocar la unidad de la fe, la corrección doctrinal, la imagen de Cristo en la iglesia. ¿Cuál es la tarea más importante del plantador? Preparar al pueblo de Dios, el propósito, porque si hace bien el propósito, va a traer los resultados. Gloria a Dios, qué tremendo. Yo me puedo ir ya tranquilamente de este lugar, ¿verdad? Estoy sobrando, ¿verdad? Aquí. Sí, esto es lo cierto. Mire, hermanos queridos, el propósito de los dones es la tarea más importante. En un sentido, y no creo que en el entendimiento histórico de la Asamblea de Dios de la Palabra Apóstol, usted está siendo un apóstol, está abriendo nueva obra, está incursionando en el terreno del enemigo, tiene un llamado pastoral, tiene una pasión por salvar, está siendo un evangelista. Y
Su función principal, y espero que no se enoje conmigo, usted no está haciendo esto para evangelizar. Su función no es evangelizar. Su función no es visitar a los hermanos. Su función no es orar por los hermanos. Su función es equipar a los santos para la obra del ministerio. El plantador debe concentrarse en preparar a los discípulos para que lleven a cabo la obra de Dios. Me permito un paréntesis aquí, ¿verdad? Para mirarlo un poquito, a ver cómo, si me quiere condenar por hereje. Pero en este tiempo de pandemia, y esta fue la crisis, lo sé hace mucho esto y lo predico por todo lado y lo enseño en los cursos y todo eso, ¿verdad? Lo escribí en el libro, pero cuando vino la pandemia me desesperé. Hice un calendario de trabajo nuevo, empecé a hacer, y todos los días lo vi a José María Romo haciendo un programa en vivo, y dije, qué buena idea, y empecé a hacer el programa así, al estilo de José María, y todos los días predicando, y empecé, me cargué de actividades. Y gracias a Dios que tengo varios pastores, y puse a uno un día, a otro día, pero me fui y salí a comprar los equipos para transmisión, compramos el switcher, compramos cámara, así, me volví loco, y de repente me acordé de Efesios capítulo 4, que mi tarea no es comprar cámaras para filmar, ni comprar el switcher, ni aprender a usar Zoom. Mi tarea no es orar por todos los hermanos y visitarlos. Y por eso cuando vino a abrir culto para 20 personas, dije, yo no voy a tener culto para 20 personas, porque mi tarea no es orar por cada hermano. Por defecto lo hago, por defecto evangelizo, por defecto oro por la gente, por defecto predico, pero mi tarea no es predicar. Mi tarea es equipar a los santos para la obra del ministerio. Esa es nuestra tarea. Y yo debo concentrarme. Me metí en tantas cosas que estaba a punto de venirme abajo, me empecé a sentir mal, ya otra vez la crisis, ¿verdad? El estrés, ¿verdad? Y paré y cambié todito. Ahora me quedé con los domingos, solo predico los domingos en el servicio de la tarde, pero dejo en mi tiempo para hacer esto que estoy haciendo con ustedes ahora, entrenar a los hermanos para que ellos hagan el ministerio, porque esa es nuestra tarea fundamental. Nos confundimos y nos cansamos corriendo detrás de cada persona. Y ciertamente que el nuevo, el primero que tengo, me va a demandar mucho trabajo, pero mi enfoque, ¿cuál tiene que ser? Trabajar con él para que él haga la tarea, ¿sí? Yo no solo voy a orar por él, voy a orar para que él ore por otros. Y yo si voy a hacer una videollamada para discipular a alguien, no la voy a hacer solo, voy a llamar a otro conmigo para que aprenda a hacer la videollamada. Porque mi tarea no es hacer videollamada, mi tarea es equipar a los discípulos para que hagan la tarea. Y yo tengo que concentrarme en eso. Tengo que modificar mi agenda para visitar menos y concentrarme en las personas con las cuales puedo multiplicar la tarea. Porque no soy yo quien va a producir la edificación, porque hay diferentes dones. Yo tengo que equipar a los santos para la obra del ministerio. Y equipándolos, ellos van a hacer la tarea. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos dicen que todavía puedo mantener las credenciales de la Asamblea de Dios? Nuestro problema ha sido, hermanos, es que queremos hacer demasiadas cosas. Y mire, yo soy colérico y no me puedo quedar quieto. Y llegué a tener 4 entrenamientos, ¿verdad? Por semana. A José Raúl le pasó lo mismo, entrenando en España, entrenando en Centroamérica, entrenando a todo el mundo. Y nuestra tarea es multiplicar los discípulos. El plantador debe concentrarse en preparar a los discípulos para que lleven a cabo la obra de Dios. Esa es tu tarea principal. Por tanto, necesitas mirar a las personas que están discipulando y ver con quién podés multiplicarte. Está bien, yo bendigo tu celo evangelístico, lo bendigo, es maravilloso, pero lo importante es que no sea solo vos el que evangelice, sino que puedas multiplicar los evangelizadores. Que admiro tu pasión por discipular, por enseñar la palabra, pero lo ideal sería que los que están contigo todos sean maestros de la palabra,
porque de esta manera es como extendemos el reino de Dios. El 1 se multiplica, el 1 viene a ser 1000, el 1 viene a ser 10.000 cuando aprendemos a multiplicarnos. Y entonces yo debo centrarme y debo mirar al 1, al 2, al 3, a los 10 que tengo, a los 20 y ver con quién de ellos debo concentrarme y equiparlo para que él sea un nuevo discipulador. Hoy haga discípulos y el día de mañana plante iglesia. Yo tengo que multiplicarme a través de ellos. ¿Cuántos me dicen amén? Pero haber transmitido este concepto porque es determinante en la tarea. Si no te vas a enfermar, te vas a cansar, nunca es suficiente. Siempre habrá otro perdido más. Siempre hay... Mire, esto nos pasó, hermano, discúlpenme que insista, nos pasó con mi esposa un sábado. Voy a hablar más bajito para que mi esposa no me escuche. Nos pasó un sábado. Yo me porté bien, le llevé a cenar a mi esposa, le hice un regalito. Estaba la noche... Son todos casados aquí por las dudas, ¿verdad? No quiero ser indiscreto, ¿verdad? Me preparé todo para un sábado espectacular, ¿verdad? El doctor Dawson dice que de vez en cuando hay que hacerlo diferente, así que me preparé, ¿verdad? Para un sábado espectacular. Y cuando después de haber gastado lo que gasté en la cena y todo eso, fuimos al dormitorio para dormir, y en la cama a mí se me ocurre decirle a mi esposa, Darío se quejó de Ada. Darío es un gran siervo de Dios, Ada también. Darío se quejó de Ada por esto y por esto. ¿Y qué dijo mi esposa? Claro, lo que pasa es que Darío esto y esto. Entonces, al rato nos estábamos peleando por Darío y Ada, ¿sí? Y nos discutimos así, claro, yo le escucho a Darío, entonces le da la razón a Darío y él escucha a Ada. Y nos pusimos a pelear y al rato teníamos a los 200 miembros arriba de la cama. Estaban todos los hermanos arriba de nuestra cama peleándose, ¿verdad? Que esto es lo otro. Mientras Darío y Ada haciendo fiesta en su casa, a ellos ni le importó, y yo estaba peleándome con mi esposa. El pastor no puede, el plantador no puede estar física, emocional y geográficamente en todos lados. Es imposible. Geográfica, física y emocional. No hay corazón que aguante si va a tener que escucharle a todos. Lo que tiene que hacer es buscar otros que escuchen, buscar otros que oren, buscar otros que discipulen. Y esa es la tarea principal. Yo me concentro en eso y puedo regresar. Yo sigo haciendo visitas, sigo orando, pero oro por los menos. Sí, tengo unos 30 nomás en la cama, ya no los 200, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos alcanzar, y hay más gente conmigo que comparte la carga, hemos transmitido el corazón pastoral, hemos compartido la carga, entonces están extendidos en diferentes lugares de la ciudad, en diferentes lugares del departamento, están allí, y cada uno tendrá ocupándose sus 30 o sus 3, en realidad en la iglesia multiplicamos por 3, sus 3 cada uno preocupándose por ellos, yo preocupándome por los pocos, pero podemos seguir respirando y extendiendo el reino de Dios, pero centrándonos en la tarea principal. Esta es, la tarea principal entonces es concentrarse en preparar a los discípulos para que lleven a cabo la obra de Dios. Amén. Bueno, ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo identificamos? Vamos a dar un poquito más de base bíblica, ¿verdad?, a este concepto. ¿Cómo identificamos a los discípulos hacedores de discípulos? Pusimos 3D. El discípulo debe ser decidido en Dios, en primer lugar, y voy a explayarme un poquito más en eso. El discípulo debe ser decidido en Dios, el discípulo debe estar disponible al servicio, y el discípulo tiene que estar dirigido al aprendizaje. Y lo explico. Cuando voy a escoger, porque si Dios me da la gracia de tener más de uno, de hecho que a todos intentaré hacer los discípulos que hacen discípulos, pero voy a centrarme en aquellos en los cuales puedo multiplicarme en aquella tarea. Y cuando hablamos de decidido en Dios, estoy pensando en Lucas capítulo 6. ¿Alguien tiene por allí que me pueda ayudar con la lectura? Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces Jesús va a elegir sus 12, él estaba ya reclutante, tenía una multitud que lo seguía, y antes de escoger esos 12 pasó la noche en oración. Es interesante, ¿verdad?
Él conoce los corazones, él sabía que Natanael estaba debajo de la higuera y que estaba quebrantándose por la venida del Mesías. Él sabía que la samaritana lo estaba, pero sabía muchas cosas. Y a pesar de lo que sabía, él pasó la noche en oración para escoger a los discípulos. Entonces, hasta el día de hoy no puedo ser mejor que Jesús por más que lo intente, así que todavía tengo que pasar algún tiempo en oración, en ayuno, ¿verdad? Tengo que decidir en Dios quién va a ser el discípulo con el cual me voy a concentrar. Mi corazón se abre a todos, pero dejo que Dios me dirija, permito que Dios me dirija al momento de con quién voy a enfocarme para trabajar. Porque no todos van a responder de la misma manera y no todos van al mismo ritmo, ¿verdad? Cada persona es diferente. Así que yo voy a dar la oportunidad a todos, pero voy a dejar que Dios hable a mi corazón. Lo voy a buscar en ayuno, en oración, para que Dios me dirija a qué persona en particular. Esto es repetido en la Escritura. En Números 27, 18 y 19 encontramos a Moisés y a Josué, si alguien puede leerlo allí. Sí, y lo pondrás delante de él, sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Bueno, ahí tenemos más conceptos que solo que Dios te hable, ¿verdad? Cómo tendríamos que presentar discípulos, pero no es el tema de hoy. Dios le habla claramente a Moisés, de hecho que siempre estaba atrás de él Josué, siempre pintaba bien, era bueno en la batalla, era un general, tenía un perfil, pero fue Dios el que le habló claramente que era Josué el que tenía que poner y públicamente nombrarlo la autoridad. Primera Reyes 19-16 nos habla de Elías y Eliseo, cuando Elías está muy quebrantado allí, no hace falta que lo leamos, está muy quebrantado en la cueva, y dice, bueno, anda, levántate y ungí a Eliseo como profeta en lugar tuyo. Dios mismo le habla a Eliseo y lo habla en un momento de agotamiento, qué interesante, un momento de agotamiento, de cansancio, donde Elías intentó hacerlo todo solo y le dijo, te falta un discípulo, ¿verdad? Entonces lo mandó a empoderar a otros para hacer la tarea que no la haga solo él. Y también, si me acompañan en Hechos capítulo 9, por favor, porque esto nos ha pasado y nos puede pasar a cada uno de nosotros. Hechos 9, 10 al 17. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Hasta qué versículo, pastor? 17. Ok. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bueno, el caso de Ananías es muy, muy, muy interesante porque Ananías pelea con Dios, él no quiere irse junto a Saulo, no quiere tomar a Saulo como su discípulo, le tiene miedo, y no es para menos, no era para menos porque Saulo era terrible. Sin embargo, Dios le habla y como Ananías es un discípulo, y esta es toda la descripción que la Biblia da de él y creo que es suficiente. Como era un discípulo, sencillamente obedece a Dios y va junto a él, y ya le llama hermano Saulo, ya está convencido y ora por allí y le ministra el bautismo del Espíritu Santo, la sanidad y el bautismo en agua. Todo lo hace por Saulo en aquel momento. Entonces, Ananías estaba orando, no estaba tal vez, o por lo menos Dios le habla, no estaba orando, Dios le habla, quizás orando, y el que oraba era Saulo, pero él obedece a la dirección de Dios. Así que cuando hablamos de identificar discípulos, Dios tiene la última palabra, ¿sí? Hay personas que no creemos que sean capaces de hacer la tarea.
no sea nuestra decisión. La decisión es en Dios. Sí, Él sabe quién es. Hay gente que consideramos que no lo va a hacer, que no va a poder hacerlo, pero Dios sabe quién es el más oportuno para extender su reino. Así que dejemos la decisión a Dios. Aun cuando estemos convencidos, fulano, ese sí, dejemos que la decisión sea en Dios, porque Él conoce realmente a las personas. Elías estaba ocupado, Josué no era de la tribu de Leí, los apóstoles no eran nunca los que nosotros hubiésemos elegido como discípulos, y Saulo era lo más terrible que podía haber. Pues esos fueron elegidos por Dios, y dejémonos dirigir por Dios en esa tarea. Cuando hablamos de disponible, allí en 2 de Timoteo, creo que alguien lo tiene ya el texto, 2 de Timoteo 2:2, por favor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sí, Pablo lo explica del principio. Mirá, Timoteo, vos te vas allá, vas a plantar una iglesia, en este caso no va a ser digital, ¿verdad? La mentoría era digital, ¿verdad? O era por carta, pero no la plantación. Dice, cuando te vas allí, vas a buscar personas, pero las personas tienen que tener un perfil determinado, tienen que estar dispuestos a enseñar a otros. Esto destruye el síndrome de oveja, ¿verdad? Nosotros hablamos mucho de la iglesia como la oveja y nosotros los pastores, ¿verdad? Pero el ser oveja es un problema, ¿sí? Usted sabe cómo hace la oveja, ¿verdad? A ver, ¿quién se anima? No es tan difícil este. ¿Será? Bendíceme, órame, cuídame, visítame, y así, ¿verdad? Ayúdame, socórreme. ¿Cómo digo? Otros dicen, ve tú. Ya vayas tú. Sí. Pero la oveja siempre está pidiendo, y el discípulo tiene que dar, no tiene que pedir, ¿sí? Y bueno, hay mucho de esto en la iglesia, ¿verdad? La gente viene por la bendición del pastor, viene porque le conviene, viene porque es bueno. El discípulo está dispuesto a servir a otros. Entonces Timoteo dice, busca quienes estén dispuestos a enseñar, que puedan enseñar a otros. Entonces, yo te enseño a vos, Timoteo, tú le enseñas a ellos, pero ellos tienen que enseñarle a otros. Entonces, tiene que buscar una persona con disposición al servicio. Algunos tienen problemas y tendrán que ser trabajados y enseñados en esto, pero tiene que ser una enseñanza que va desde el comienzo. El reino de Dios no se trata de nosotros, sino de los otros. Estamos aquí no por nosotros, sino de los otros. Dios me quiere bendecir no por mí, sino por los otros. Cuando Pablo habla de la ofrenda en Corintios lo dice muy claro. Los va a enriquecer para que puedan dar otra vez a los demás. Entonces, la idea es que siempre se trata de que yo sirvo para otro. Es la razón por la cual Dios me ha salvado, de que yo esté dispuesto a salvar a otro. Y el que va a ser un discípulo multiplicador tiene que despojarse de mucho egoísmo, estar dispuesto a invertir tiempo, oración, paciencia hacia otras personas. Así que busque aquel que tiene voluntad de servir a otros. Y lo tercero, en Hechos 9:27, si alguien me ayuda en la lectura, dirigido al aprendizaje, pusimos allí. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Versículo 30. ¿Versículo? 30 ahora. Versículo 30 ahora. Muy bien. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. También capítulo 11, verso 26, por favor. 11:26. Bueno, no sé si hay otro por ahí. Dele, ya lo tiene, hermano, dele. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, me impresiona esta etapa de Pablo, que está menos relatada que el resto de su vida ministerial. Pablo, cuando se convierte, él ya sabe quién va a ser. Y luego se va los 3 años a Arabia, antes de Hechos 9:27,
va al desierto, el Señor Jesús le revela la palabra personalmente porque se lo reveló el Señor. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él es instruido, él sabe quién es, él sabe que es un apóstol, que está llamado a predicar la gran hecha a chicos, que le va a predicar al emperador. Él la tiene clara. Es más, él tiene mejor doctrina que los apóstoles, ¿sí? Ellos no, hasta el capítulo 15 no entendían que los gentiles se podían salvar, por ejemplo. Entonces, Pablo tiene muchas cosas en claro. Sin embargo, Bernabé dice, tomándole, y me gusta usar la expresión de lo llevó de la mano, tomándole, lo lleva a los apóstoles y lo presenta. Y luego Pablo es recibido, la gente se enoja con él, y entonces, ¿qué hace la iglesia? Tomándole de la mano, lo llevan a Tarso para que se quede ahí. Y luego, pasado el tiempo, dice la Biblia, hay un avivamiento en Antioquía, entonces viaja Bernabé y tomándole a Saulo, lo trae a Antioquía para que sea maestro. Este gran hombre que era el apóstol y todo eso, que tenía todo ese llamado, se dejó llevar de la mano por todo ese proceso. 15 años de la mano de Bernabé, de la iglesia, haciendo. No leí el texto, pero antes de eso lo llevan como tesorero, ¿verdad? Le piden que lleve la ofrenda a Jerusalén. O sea, y siempre va Bernabé adelante. Cuando salen al campo misionero, ¿a dónde van al campo misionero? A la casa de Bernabé. Por el camino, Pablo es Pablo, el apóstol, y me encanta Hechos 13 como lo presenta. Dice que apartadme a Bernabé y Saulo. Y luego se va Bernabé y Saulo. ¿A dónde se van? Al pueblo de Bernabé, se van a Chipre, donde vive Bernabé. Pero por el camino, Pablo, lleno del Espíritu Santo, toma autoridad, echa fuera al demonio, y Hechos 13:13 dice, Pablo y sus compañeros. Hay un cambio radical. Pablo asume su función de apóstol y es Pablo y sus compañeros. Pero hasta entonces, 15 años, Pablo fue llevado de la mano de Bernabé en el proceso, ¿sí? Entonces, ¿quién es el discípulo que puede ser discípulo? Aquel que extiende la mano, aquel que se deja llevar. Esto es muy, pero muy importante. Hay gente que tiene mucha capacidad, que tiene mucho talento, tiene incluso muchos dones, pero no extienden la mano. Difícilmente puede ser un discípulo que hace discípulos. El discípulo primero es discípulo. Entonces invierta su tiempo, no digo que le dé oportunidad a todos, pero invierta su tiempo en el que extiende la mano, aquel que se deja llevar, que se deja ministrar, que se deja orientar, que se le encomienda tareas y las hace. ¿Sí? A él lo mandaron a Tarso, se fue a Tarso. Después lo trajeron a Antioquía, enseñó en Antioquía. Él era apóstol, él tenía que ir a las naciones y estaba ahí. Y cuando el Espíritu Santo dice, apártame a Bernabé y a Saulo, tiene que esperar que los ancianos se pongan a orar a ver si es cierto. Pero este hombre impactó al mundo, pero hubo ese proceso de dejarse llevar de la mano. Y eso es lo que tiene que buscar el discípulo. ¿Quién es enseñable? ¿Quién puede ser llevado? Ese que puede ser llevado, ese va a ser un discípulo que hace discípulos. ¿Amén? ¿Alguna pregunta aquí, algún comentario? Pues solo lo importante de subrayar esto, ¿vale? Simplemente con una frase, en un tiempo en el que hay tanto maestro, entre comillas, y subrayado, el Internet también da para que hace muchos años, uno de nuestros profesores, él decía que ya en aquel tiempo, ¿no? Que había muchos con atriles, púlpitos inflables, ¿no? Como los flotadores, y aprovechaban cada oportunidad para inflarlo y ponerse a predicar. Cuando alguien no es dirigible, enseñable, qué difícil, ¿no? En el proceso de ministrar, de enseñar, de levantar, va a producir mucho daño, aunque no sea consciente de ello, ¿no? Entonces, qué importante está enfatizar, ¿no? La persona que es discípulo formará discípulos seguramente, ¿no? Pero para eso tiene que estar dispuesto a aprender. En una frase alguien dijo, el día que deje de aprender ya no podré enseñar. Así es, así que no nos confundamos con la multitud de palabras, ni con la generosa ofrenda, sino que quien extiende la mano. Quien extiende la mano es aquel que va a multiplicarse tremendamente. Amén. ¿Podemos ir a las herramientas, Pastor José? ¿Me permite? ¿O hay algún comentario más? Entonces vamos a las herramientas. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para encontrar a esos discípulos multiplicadores?
pusimos el plan 3 encuentros. Sí, es una herramienta sencilla que le va a permitir al plantador poder tener un proceso para encontrar al discípulo que hace discípulo. El primer encuentro sería un encuentro con Dios. Es decir, el discípulo tiene que agendar un tiempo de ayuno periódico para recibir la dirección de Dios sobre esta tarea. Si yo quiero multidiscípulos, Jesús lo hizo, lo hemos visto que Dios habla al respecto. Entonces, ¿qué hago yo, plantador? Y bueno, voy a ayunar los miércoles sobre este tema. Si después de dar el módulo 7, veo que ya necesito multiplicar, el número crece y tengo que multiplicar los obreros, pues entonces apartaré más tiempo, pero hago una agenda y digo, Señor, necesito que me hables, y ponga esa agenda y luego de orar y ayunar actúe. ¿Sí? Tal vez tenga una voz que le diga, Pedrito es el discípulo, o tal vez no tenga ninguna voz, tal vez tenga una impresión, pero primero busque de Dios y después actúe confiado en la guía del Espíritu Santo. Primer encuentro con Dios. Luego el plantador tendrá que tener un encuentro con el discípulo, un encuentro individual, apartado de lo demás. Así que deberá agendar una reunión virtual, puede ser a través de Zoom, por ejemplo. Voy a explicar cómo haríamos la agenda, pero agenda una reunión en Zoom. Bueno, lo explico ahora, creo que usted lo maneja perfectamente. No sé si ya lo han visto, voy a abrir aquí Gmail. Si ya lo han visto en Zoom, cómo preparar la reunión. Pero, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente, para compartir alguna herramienta. ¿Se ve mi navegador? ¿Pueden ver el navegador? Sí. Bueno, genial. Entonces, abro mi navegador, uso la cuenta de Gmail, voy a las herramientas de Gmail, puedo ir a Google Meet o puedo ir directamente al calendario. Voy al calendario. Y lo que hago en el calendario es voy a tener una reunión con, bueno, uno puede tener en el formato de visión mensual o visión semanal, ¿sí? O por día. Yo prefiero usarlo en formato mensual, por lo menos en la computadora. En el teléfono lo uso con la lista de tareas, pero en la computadora uso el formato mensual, así tengo un panorama completo de las actividades de todo el mes. Entonces, hoy es 24, voy a tener mi reunión el día 27, puedo darle un clic aquí o puedo ir aquí donde dice crear, ¿se puede ver? Crear aquí, pongo crear, entonces ahí pongo encuentro con Pedrito, ¿sí? Voy a poner allí y voy a hacer esto, voy a poner la fecha, lo voy a hacer el día 26, voy a poner la hora, voy a reunirme a las 18 horas porque él va a la facultad, entonces tiene que ser antes de eso. Voy a poner aquí 18 horas, ¿verdad? Va a durar 1 hora. Voy a añadirle, bueno, en este caso, como no sé, voy a cambiar un poquito porque si no va a quedar mal. Voy a invitar a Marina, que es una discípula, y entonces donde dice añade invitados, pongo su correo electrónico. Marina Flores Franco, pongo el correo electrónico de Marina allí, y luego digo, puede unirse con Google Meet. ¿Sí? Perdón. Cuando hago eso, no hace falta de reunir y voy a guardar acá. Cuando pongo guardar me pregunta, ¿va a enviar el correo? Y pone enviar. Ahora queda, se puede ver aquí, queda aquí en el 26, dice, me fui de mes. Aquí en el 26 dice, tengo un encuentro, y esto recibe por Marina por correo, y ella puede decirme si va a participar aquí abajo, sí, no, quizás. Me pone sí, y me llega a mí el correo. Cuando sea media hora antes, como dice aquí, me va a avisar a mí y le va a avisar a ella a la reunión. Y solo tenemos que apretar esto. O sea, voy a la agenda y voy a apretar el Google Meet y entonces ya va a comenzar mi reunión sin ningún otro problema.
Si ella va a usar teléfono, entonces tiene que descargar la aplicación Google Meet. Pero si no va a usar teléfono, entonces tiene que, con abrir el navegador ya es suficiente, se va a actualizar solito. Bueno, entonces está bien, es una forma de hacer. Con Zoom también es similar. Cuando uno abre, no puedo hacer con Zoom porque usted está usando ahora, estamos usando ahora, no podría hacerlo ahora, explicarle, ¿verdad? Pero cuando abre Zoom tiene una agenda, igual le conecta con el calendario, entonces le envía al discípulo la invitación, él acepta y él puede verlo allí. En el teléfono, la mayoría de teléfonos tiene el calendario de Google, entonces le va a saltar en su propio calendario que tiene la actividad. Entonces usted asegura con el sí del discípulo que va a estar presente para la reunión, ¿ok? ¿Alguna pregunta sobre eso? Ya lo saben todo, por eso no preguntan. Bueno, ok. Entonces, tenemos el encuentro con el discípulo. Primero, agendo una reunión con el discípulo. Estos puntos se los paso después en la hojita en el anexo, ¿está bien? Entonces, se agenda con el discípulo una reunión virtual. Obviamente dijimos que ya tiene que dejar que Dios le dirija con quién va a iniciar la reunión. Y cuando se reúne con él, va a preguntarle a él sobre qué personas a su alrededor, en el grupo de discipulado, en su entorno, necesitan alguna ayuda especial. Y cómo esta persona podría suplir. Es decir, yo lo que hago es primero le pregunto a él sobre su entorno, la necesidad de la gente, trato de mostrarle. Algo así como Jesús hizo con Mateo capítulo 9, cuando él recorría las aldeas, sintió compasión y compartió con los discípulos. Empiezo a preguntarle, a hablar con él acerca de su entorno, los problemas de la gente que le rodea, para que él pueda sensibilizar su corazón acerca de la necesidad de la gente. Luego de eso comparto un devocional sobre la gran comisión. Le hablo sobre hacer discípulos, le comparto la palabra, y entonces le desafío a realizar una acción a favor de la persona que necesita ayuda. Lo animo, mira, ¿por qué no haces esto? Hacé algo a favor de eso. Y luego de eso lo bendigo, oro con él para que él se anime a hacer la tarea. Voy a hacer lo siguiente para que pueda, por si quiere tomar nota de los puntos. Voy a mostrarle cómo quedan los puntos para que pueda repasar allí. Ahí está. Entonces sería así. Aquí. Entonces, primero, como dijimos, en el encuentro con el discípulo, hago una agenda. Ya expliqué cómo hacer la agenda vía internet. Algo sencillo usando la plataforma de Google, de Gmail. Entonces, hace la agenda con él. En la agenda le pregunta sobre personas en el grupo discipulado, personas en su entorno que necesiten. Comparte un devocional con él y luego lo desafía a que haga algo a favor de esa persona. Por ejemplo, pudiese ser, aquí en mi ciudad hay muchos espacios verdes y los terrenos son muy grandes y la gente tiene su patio muy amplio, es la característica de mi ciudad. Entonces, si hubiese una persona mayor, ¿y por qué no vas y cortás su pasto en su casa? Andá y cortar el pasto en su casa para que él pueda ver. O si en este tiempo de pandemia, ¿por qué no vas y haces las compras en el supermercado? Te ofreces para, como dice José Raúl, hacer el mercado, ir y hacer las compras de víveres, de provistas para él, hacer un servicio a la persona. Y ore por su discípulo para que haga la tarea. Sería la idea que tengo con él. Me encuentro, lo pregunto para sensibilizarlo, le comparto la palabra y lo desafío a hacer una tarea. Y oro con él para que lo haga. Entonces, luego de eso, luego de terminar mi reunión, tal vez la semana siguiente tengo un encuentro con él, sería el tercer encuentro, un encuentro con el avance. Vuelvo a agendar con él una reunión, no debe pasar de una semana, no debe pasar muchos días. Entonces en esta reunión yo trato de que él me retroalimente, me cuente a mí cómo le fue. ¿Sí? Lo hago después de unos cuantos días. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo la persona? ¿Qué sucedió? En esa oportunidad trato de orientarle, de decirle, bueno, ¿por qué no haces esto otro? De animarlo a que continúe con la tarea, que vuelva a servir a la persona. Y también me vuelvo a comprometer a orar ahora por el discípulo de él, por la persona que él está ministrando. Esta idea del encuentro
y de la tarea que el discípulo tiene que hacer, está tomado del libro del discipulado multiplicador en la ruta M. Usted puede ver en la ruta M, perdón, al final de la ruta E del discipulado multiplicador. Creo que ya lo han estudiado, ¿verdad, Pastor José María? Hola, ¿no está por ahí José? No, todavía no se ha mirado ese tema. Ah, qué interesante. El pastor Kiko está enseñando a un grupo el discipulado multiplicador. Está como experiencia piloto, otros ya tienen el material, no, creo que todos lo han recibido, ¿verdad? Creo que Flor mandó ya el manual discipulado multiplicador, lo ha enviado, no sabemos quién lo ha puesto en práctica, sabemos del pastor Kiko que está con un grupo enseñándolo. Y de hecho, durante el tiempo de la pandemia, durante varios jueves, no sé, Kiko, ¿estás aquí? ¿Verdad? Enseñó en ¿cuántas lecciones estuviste en directo, verdad? Para los que se querían unir, ¿cuánto diste? Creo hasta las 5 o las 6, ¿no? El micrófono, Kiko, el micrófono. Sí, en directo hicimos del nivel 2 hasta la lección 4. Hasta la lección 4 y está con... ¿Y ahora qué lección, con el grupo, cuántas lecciones llevas? Estamos en el nivel 5, lección 3. Nivel 5, lección 3, vale. En el nivel 4 se trata de evangelismo, ¿verdad? Se trata de cumplir la misión y hay un proceso allí muy interesante. El proceso dice primero, haz una lista de 10 personas que vas a servir como misionero, como enviado del Señor. Luego de esa lista, la semana siguiente, de esos 10, deja 3 nomás, a los cuales vas a servir. Y luego se le envía al discípulo a hacer algo, un servicio a favor de la persona, no que le predique, que lo sirva. Luego, en la cuarta lección, se le enseña a preparar su testimonio en 3 minutos. En la quinta lección se le enseña a evangelizar y en la sexta se lo envía a la persona a evangelizar a los 3 que sirvió. Es un proceso muy interesante porque empieza con los 10 que ora, los 3 que los sirve, se le enseña a dar el testimonio, se le enseña a presentar el evangelio y en la sexta lección del nivel 4 la persona va a predicarle. Y a partir de ahí empieza la ruta M, que se trata de dirigir un grupo pequeño, dirigir un grupo de discipulado. Personalmente, pastores, el material de discipulado multiplicador yo lo uso para los discípulos que hacen discípulos. A la mayoría le enseño oía, le doy un devocional como lo enseñamos según la pirámide de Pedro. Veo su necesidad y le doy un devocional. Pero entre esa multitud, entre esos que estoy enseñando, tomo aquellos discípulos multiplicadores y les empiezo a dar ese material. Porque ese material lo va a llevar un proceso más rápido, pero exige mayor compromiso. La persona tiene que memorizar un texto bíblico cada semana. Y si, no sé cómo pasa allí en España, pero en Paraguay, si tú le pides a alguien que lea, ya no viene la próxima semana. Entonces, tengo que escoger alguno que quiera leer, que quiera memorizar. Entonces, lo que hago es, dentro del grupo que estoy discipulando, tomo algunos que van a ser discípulos multiplicadores y a ellos los inicio en el proceso de discipulado multiplicador. Entonces, en 6 meses ellos estarán un poquito menos, estarán ya evangelizando, luego de ser formados, evangelizando, y después de 6 meses ellos pueden empezar a liderar un grupo pequeño supervisados por el plantador. Eso es lo que hacemos en nuestra iglesia y nos está dando resultado. Porque el que toma compromiso yo puedo apurar un poco más y dedicarle más tiempo y animarlo a que alcance a otro. No es con la mayoría, ¿verdad? En Paraguay se hablan 2 idiomas, el 98% es el idioma nativo, el idioma materno es el guaraní, y entonces un poco un porcentaje menor el español. Entonces, algunos tienen vergüenza de leer en público porque su idioma principal es el guaraní, entonces tienen vergüenza. Bueno, entonces voy escogiendo quienes tienen el arrojo, la voluntad de servir a otros y a eso los meto en discipulado multiplicador. Eso me permite orientar mejor el trabajo para esta persona. ¿Ok? Entonces, 3 encuentros con Dios para que Él me dirija, con el discípulo para mostrar la necesidad y desafiarlo a una tarea en particular. Si Él va y hace la tarea, es de los que extienden la mano. Ahora, si Él va y dice, no tuve tiempo, que esto, que mis hijos, que el perro, que el gato, entonces no está extendiendo la mano. Ahora, si fue y siguió mi consejo, es de los que extienden la mano.
Por eso tengo que tener el siguiente encuentro, un encuentro de avance donde analizo lo que él hizo y comparto sus dudas, sus preguntas y lo animo a continuar y me comprometo ahora a orar también conforme a San Juan 17 por los discípulos que han de creer por la palabra de mi discípulo. Esta sería una herramienta para aplicar el proceso. La otra herramienta que recomendamos es que pueda tomarse el tiempo de leer el libro Grupos Pequeños Saludables de Alfredo Valle. Es un libro que ha lanzado la red de multiplicación, el CEPI lo puede distribuir en forma gratuita, se lo vamos a compartir en PDF, seguramente lo tiene ya José María. Es un libro que le va a adentrar en lo que es grupos pequeños. Hay muchísimos materiales, pudiese recomendarle un material muy bueno que se llama Mentoría de Joel Comiskey, es un libro que le va a ayudar mucho a preparar al discípulo para hacer discípulos, pero este libro es gratuito, por eso se lo ofrezco ahora para que pueda leerlo. Y lo va a adentrar en la dinámica de hacer discípulos que hacen discípulos. Bueno, ¿cuál es el plan de la aplicación para esta semana? Pues necesitamos que elabore un plan para identificar a los discípulos hacedores de discípulos. Y aquí tengo que mirarle a usted para que me diga. ¿Cómo haríamos el plan? A ver. Esa es la tarea. Tiene que tener un plan en esta semana para hacer discípulos que hacen discípulos. ¿Cómo haríamos el plan? A ver. Primero. Sí, ahí Rebeca levanta la mano al cielo. Bien, Rebeca, ¿verdad? Primero. Orando a Dios. Sí, entonces vamos a agendar. Tal día voy a ponerme a ayunar. Y si no me conformo, voy a ayunar 2 días. Y si no, 3. Voy a orar, a buscar a Dios para que Él me dirija. Segundo. Sí, ahí veo los labios de algunos allí. Encuentro con el discípulo, ¿sí? Agendar una reunión con el discípulo. Ok, perfecto. Bueno, encontrarme con él. En tiempo de pandemia lo haremos en forma virtual. Pero ahí yo, en ese encuentro, voy a mostrar la necesidad a través de preguntas, indicándole para que él vea la necesidad que le rodea. Voy a compartir la palabra sobre la gran comisión en la tarea de ser discípulos y lo voy a desafiar para que él vaya y busque a una persona en particular. ¿Está bien? Y voy a orar, lo voy a bendecir, lo voy a empoderar, voy a declarar la gloria de Dios sobre su vida. Luego, tercero, el encuentro de avance. Vuelvo a encontrarme con él en el término no mayor de una semana para ver cómo le fue en su trabajo. ¿Está bien? Entonces, este plan tendría que empezar con poner las fechas. ¿Sí? Voy a poner cuándo voy a empezar a ayunar sobre esto, cuándo voy a tener mi primer encuentro y cuándo planeo hacer el encuentro de avance. Y en el proceso tiene que poner los nombres allí para hacerlo. ¿Ok? Facilito la tarea, muy fácil. No escuché amén, pero no importa, ¿verdad? ¿Qué más queremos que haga? Que siga contactando a 10 personas, ¿sí? Que contacte a 10 personas, que prepare un devocional sobre el dominio propio y que lea el libro Grupos Pequeños Saludables. José María, quedo a tus órdenes. Bueno, la idea sería, vale, vamos a acabar ya, ¿vale? Entonces sería saber si de los que estáis aquí, ¿quiénes creéis que para la semana que viene de forma personal tú podrías hacer esto? Puedes contactar, para algunos es más fácil porque tenéis ya veo alguno de los plantadores y en alguno de los casos que yo he podido enseñar en alguno de vuestros grupos siempre he hablado como una práctica de esta tarjetita de los 10, ¿no? Pero no viniendo no solamente de una forma de la plantación, sino del evangelismo, y quizás es un tiempo en el que puedes encontrar ahora cómo reunirles. ¿Creéis que la semana que viene podemos hacer el trabajo de intentar contactar con 10 y tener puede ser con tu propio grupo? Algunos de los que estáis aquí ya estáis con alguno de los grupos, ¿verdad? Tenéis evangelización en las casas a través del Zoom, a través de otro tipo de red social. Bien, ¿os parece que pudiéramos que el miércoles que viene podamos dar testimonio de cómo ha ido esa reunión? Pueden ser 7, 8 o pueden ser más de 10, pero en un mismo grupo. También esta idea sería que esta semana nos dedicáramos a contactar para saber la posibilidad de esa reunión. ¿Sí? ¿Os parece? Así que quedaría seguir los pasos que hemos visto, orar, después planificar la reunión y más tarde vamos a concluir con los testimonios. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues entonces yo espero que una vez más nos hayamos dado cuenta de la importancia, ¿verdad?, de lo que es trabajar y hacer discípulos, preparar, formar para la propia obra y edificación de los santos.
Muy bien, voy a pedir entonces a... no sé si Miguel nos está viendo, sé que está ahí, pero no sé si nos está escuchando bien. Sí, Miguel, aquí, ahora ya te veo por aquí. Miguel, ¿puedes terminar en oración? ¿Vale? Terminamos. Pastor Jorge, muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación. El próximo miércoles tendrás que medir bien los tiempos porque ya habrán cogido toda la confianza de nuevo contigo y querrán participar todos. Les tendré que recordar que tú vas a dar hoy estoy en tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, habíamos hablado de 1 hora y media. Hemos aguantado bien. Tenemos que trabajar de 4 a 5 y media, porque hay reuniones que empiezan a las 6 con grupos precisamente nuevos y alguno tiene que salir. Y hoy es fiesta en algún lugar de España, por eso parece ser que ha afectado a la asistencia, porque tenemos en varios lugares que es fiesta en España anoche. Siempre hay que recordar a los hermanos que el fuego está en el altar y no en las hogueras, y algunos no queremos que se nos quemen, porque aquí hay una tradición de hogueras y de todo esto, pero muy bien. Pero bueno, muchas gracias, Jorge. El próximo día nos vemos, ya habremos entrado prácticamente en el mes de julio, si os dais cuenta, estaremos en el 1 de julio reunidos ya en el 7º mes. ¿Quién nos lo iba a decir, no? Un mes de julio en España, porque ahora en Paraguay, ¿qué estación empieza? ¿Estáis ahora? Estamos en invierno, pero hoy hace 30 grados. Estáis en invierno, nosotros estamos estrenando el verano y algunos ven de la playa de lejos, las piscinas cerradas, todo es una situación novedosa, mejor porque entonces todo el mundo está fuera en otros lugares para poderles evangelizar. Así que bueno, muy bien, Miguel. Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Jorge. Saluda a tu familia. Gracias. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, por este día, por esta jornada. Gracias a Dios por esta enseñanza del pastor Jorge Flores. Pedimos tus mejores bendiciones para él, su ministerio, Dios. Y oramos, Dios, que cada una de estas herramientas, cada uno de estos recursos, Señor, y en especial los dones, podemos poner en práctica para edificar, Señor, y bendecir la iglesia. Gracias por cada uno de mis compañeros, Señor, que pudieron hoy estar con nosotros. Señor, que tú les bendigas, Señor, que podamos ver en ello el resultado, Señor, del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.